RPP, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, Buenos al días, que echamos de Fernando. menos, el sábado pasado, pero que ahora nos podrá sin duda decir algunas palabras, primero sobre el mes morado al que hemos entrado y sin duda también sobre la encíclica publicada por el Papa a comienzos de este mes, todos hermanos, hermanos todos. Muy buenos días, Monseñor Castillo. Buenos días, Fernando. Buenos días, hermanos televidentes y hermanas también. Es una gran alegría volver. Son pequeñas interrupciones que a veces hay. Es importante lo que hemos vivido estos días con el saludo del Santo Padre a toda nuestra feligresía y a todo el pueblo peruano, unido siempre en el mes morado. El Santo Padre ha subrayado que el Señor de los Milagros nos acompaña siempre, es el Dios que no nos abandona y que hace posible que las injusticias que genera una situación como la pandemia, todos estemos unidos para superarlas, ¿no? Y luego esta encíclica extraordinaria que llama justamente a la reconstrucción de los lazos humanos y sociales en el mundo, y implica al pueblo mismo, a la gente sencilla del mundo, a generar relaciones de fraternidad, reconstruyen entonces los vínculos sociales que permiten que el mundo pueda avanzar hacia una situación distinta. Ya antes de la pandemia hemos estado viviendo el virus del egoísmo, después de la pandemia lo hemos vivido también entre los países dividiéndose entre ellos, formando como barreras, ¿no? Él habla de los muros que se han construido y es un llamado justamente a que vayamos más allá de las unidades intramuros que creamos, ¿no? El Papa no niega que existe la fraternidad en el mundo, lo que dice es que tiene que ser una fraternidad abierta, que considere sobre todo a los últimos y que dialogue con ellos, que los considere sujetos en la historia, personas humanas que tienen mucho que decir a la vida de a la vida y solución de los problemas que tenemos en el mundo, que debe ser una obra de toda la humanidad, no es una obra de un grupo de expertos. También los expertos deben colaborar, pero es una tarea común. Y esto es importante porque es un llamado prácticamente a levantarnos para organizarnos todos, ¿no? La imagen del reino de Dios que ahora vamos a compartir va en esa línea, ¿no? Es una perspectiva abierta en la que todos tenemos cabida y todos tenemos algo que hacer. Estos días estábamos reunidos también con los de Resucita Perú, que ahora en este momento están reunidos, y es interesante cómo se crean los vínculos y todos podemos hacer algo por cambiar y mejorar las cosas, ¿no? Monseñor, Solamente... Sí. Sí, quería que nos explique exactamente qué cosa es una encíclica y Ya. de qué manera esta, que se ha dicho que es una encíclica sobre la globalización o la situación del mundo en la época de la pandemia, se inscribe una larga tradición de la doctrina social de la Iglesia que se Así es. inició con León XIII en el siglo XIX, ¿no? Sí. Hasta el punto de que él llamó a su encíclica fundadora de las cosas nuevas, ¿no? Rerum Novarum. Sí, la palabra encíclica significa una especie de carta circular, ¿no? Por eso es cíclica, cada cierto tiempo y a la vez se envía a toda la Iglesia para que circule y todos puedan estar atentos a su llamado. Y tiene que ver directamente, la primera que hubo fue justamente la Reunión Novarum que tú mencionas, que tiene que ver con los problemas sociales siempre. Se ha ido acumulando una doctrina, una enseñanza social de la Iglesia de mucha importancia, y en donde, por ejemplo, como en esta, se pone acento en las organizaciones mentales que, derivados del Evangelio, repercuten y tienen relación con la cuestión social. Y es que se pensaba que, digamos, era necesario en un mundo moderno que se tornaba individualista o de una forma socialista totalitaria, equilibrar las cosas para ver la persona es importante, pero la persona al interior de la comunidad, y la comunidad no como una comunidad dirigida por una sola voluntad, ¿no? Sino una coparticipación de los agentes sociales de base con el principio que se llama subsidiariedad y solidaridad, ¿no?
Entonces hoy día eso entra en vigencia también porque los vínculos han sido destartalados, como he dicho una vez, han sido destruidos y es que hay que recomponerlos, porque las soluciones no son de un grupo de iluminados. Ese es el gran peligro iluminista de la modernidad, ¿no? Que un grupo de iluminados nos va a sacar, que finalmente termina siendo un grupo de puros y un grupo que desprecia a las personas como eran los sacerdotes de Israel. Y en ese sentido llevan a la debacle. La coparticipación permite que todas las iniciativas se junten y todos los esfuerzos, las imaginaciones, y todos quepamos en esta búsqueda de que el reino de Dios algo se realice en la tierra. Entonces ya lo tendremos plenamente cuando nos encontremos con Dios mismo, pero ya en esta tierra hay que hacer un anticipo que deriva de la iniciativa que suscita el Espíritu Santo en toda la gente, inclusive en la gente que no es creyente, porque el Espíritu va más allá de los creyentes. De acuerdo. Y este tema de la fraternidad se expresan en la devoción del Señor de los Milagros, puesto que las instituciones que la organizan se llaman precisamente fraternidades, ¿no? Hermandades, claro. Y hermandades, sí. Y las hermandades han sostenido muchas obras siempre, y es una de las cosas más importantes. Las hermandades no son solamente para unirse entre ellos, sino para servir. Por ejemplo, la hermandad de San Lázaro durante un siglo entero se dedicó al leprosorio de la parroquia y lo sostuvo encargándose por generaciones de los leprosos. Y yo creo que hoy día, por ejemplo, necesitamos eso que el Papa había dinamizar con el Evangelio nuestras instituciones para reformarlas en los estancamientos y defectos que tienen. En ese sentido es realmente un llamado bellísimo a la iniciativa de todos, inspiradas por el Espíritu, para actuar y reformar lo que tenemos, que está muy estancado, ¿no? Bueno, muchas gracias por estos comentarios sobre la encíclica del Papa. Hermanos todos, una vez más, por cierto, inspirada por San Francisco de Asís. La palabra del título viene de él y el día en que se ha escogido publicarla es el onomástico de Francisco de Asís, que es la segunda vez que el Papa usa a Francisco de Asís, cuyo nombre él ha adoptado para una encíclica, porque ya la encíclica sobre la ecología, también Laudato Si, estaba tomada, me parece, una frase de Francisco de Asís, ¿no? Sí. Y además nosotros lo hemos festejado en la fiesta de la patria, del día dedicado a la patria, a la nación, por parte de la Hermandad del Señor de los Milagros y las hermanas, el Día del Señor de los Milagros, y además la hemos recordado para que eso afiance nuestros lazos también humanos. Los lazos de fe también tienen que ser lazos humanos con todos. Ojalá, Monseñor. Permítanos hacer una pausa, después de la cual, por favor, escucharemos juntos al Papa, hablando desde el Vaticano, y nos comentará este pasaje del Evangelio de San Mateo, donde se casa el hijo de un rey, y hay una curiosa situación con los invitados a la fiesta por la boda. Nos hablará sobre esta parábola después de la pausa, por favor. Queridos hermanos y hermanas, reanudamos hoy las catequesis sobre el tema de la oración, reflexionando sobre la figura del profeta Elías. El Antiguo Testamento lo presenta como alguien sin un origen preciso y sin un final, pues su historia se cierra cuando es arrebatado en un carro de fuego al cielo. Pero a Elías lo encontramos también en el Evangelio, en el momento de la transfiguración, hablando con Jesús junto a Moisés. Además, Jesús mismo se refiere a Elías para confirmar la misión y el testimonio de Juan el Bautista. La Sagrada Escritura nos dice que Elías era un hombre íntegro, de fe cristalina, incapaz de compromisos mezquinos. Y no obstante, las pruebas difíciles que tuvo que afrontar, permaneció siempre fiel a Dios. La oración era su fuerza vital. Esta le permitió defender el primado de Dios ante los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y lo hizo también consciente de sus propias fragilidades. Elías era un contemplativo, pero sin desentenderse de las situaciones concretas de su tiempo.
Él nos enseña que en la vida de oración no puede existir separación. El fruto de la intimidad con el Señor en la oración no puede ser otro que el amor concreto a los hermanos y hermanas a los que Jesús nos envía. La oración y la caridad hacia el prójimo van de la mano. La vivencia de Elías nos revela que la oración pasa por un camino de crecimiento, que a él lo condujo a la experiencia de un encuentro personal con Dios que se le manifestó en el signo humilde del murmullo de una brisa suave y le devolvió la calma y la paz a su corazón cansado. Monseñor Castillo, hemos escuchado al Papa hablando sobre el profeta Elías, del cual dice, fue un hombre contemplativo y un hombre de oración, pero eso no le impidió estar comprometido con lo que acontecía en su sociedad, en su contexto. Explíquenos, por favor, estas dos cosas diferentes, ¿no? Como usted ha hecho referencia a veces con la expresión criolla, a Dios rogando y con el mazo dando, y hay la expresión también benedictina, ¿no? Ora y labora. Reza, sí, pero también comprométete, actúa, trabaja. Esta inspiración que da la oración es la que hemos tenido en cuenta para convocar este mes de octubre en estas nuevas condiciones, aprovechando también las condiciones para un mes de retiro, justamente porque sabemos que una profundidad de oración en el Espíritu nos conduce al amor, porque el Espíritu es amor. Y la oración es simplemente dejar que el Espíritu entre a nosotros para que nos haga hablar y decir en el Espíritu nuestras cosas, de tal manera que establece uno un lazo gratuito de relación con Dios que se muestra a uno y que le suscita actuar, no solamente a una persona, sino también a la comunidad cristiana. Y estamos con toda la Iglesia a nivel mundial y especial, y bueno, en el caso peruano también, pidiéndole al Señor que nos convierta nuestra Iglesia en una Iglesia a la vez profundamente orante como lo es, pero también dinámica y servicial, mucho más en la urgencia que estamos viviendo y que viviremos. Entonces no es una cuestión pasajera lo que estamos viviendo, es una época muy difícil en donde vamos a tener que originar una nueva época basada justamente en la fraternidad. Y me parece muy importante que estos días la gente ha estado tomando, nuestro pueblo, una actitud de oración muy interesante, no solamente en los signos externos que poquito a poco van revistiendo Lima de morado, sino también en el signo más profundo que es el corazón lleno del amor del Señor, del amor morado del Señor que va inundando a la gente. El domingo sintonizaron 1 millón de personas la misa, en la misa. 1 millón de personas la misa. De televisores. Sí, o sea que puede ser que sean más gente, sí. Así, más gente, ya. ¿Ya? ¿Y usted cree que esta sintonía excepcional tiene que ver con el Señor de los Milagros, con la devoción que hay este mes? Sí, y la situación que se ha creado que nos invita a todos a pensar, a ahondar, y lo que estamos entrando es un proceso profundo. Todos tenemos muchas cosas que tenemos que entender otra vez, dejarnos llevar por el Señor y encontrar consolación también después de tanto dolor, como dice hoy día la lectura preciosa de Isaías, ¿no? O sea, el Señor vencerá la muerte para siempre, ¿no? Él es nuestra esperanza, Él quita el velo que nos hace no ver la realidad, sino ver la realidad, pero ver también la esperanza, ¿no? Antes de que nos vence el tiempo y hablando justamente de los textos de la misa de mañana, el Evangelio de San Mateo una vez más nos habla de una parábola de la que se dice está dirigida a los sacerdotes y a los ancianos. Sí, otra vez. Es la historia muy curiosa que hace Jesús de un rey cuyo hijo se casa y que organiza un gran banquete. Entonces invita, imaginamos a los señorones y a la gente más acaudalada, pero finalmente anuncian que no van a ir y él pide a sus empleados que salgan a los caminos y que inviten a gente que no estaba prevista. Y entonces la fiesta tiene lugar con gente que no había sido inicialmente invitada. Pero hay una persona que se presenta con una ropa que no es ropa para un banquete y se le reprocha. Y Jesús pronuncia esta frase que es bien dura, ¿no? Muchos son los llamados,
pero pocos serán los elegidos. Explíquenos eso, por favor, monseñor. Mira, Fernando, la cuestión central está en la dignidad para acoger la invitación y la dignidad de los que, digamos, crecen adecuadamente a la invitación. El problema principal es esta incapacidad de este grupo que seguramente se guiaría por esas cosas, quiénes están invitados, quién va a ir, quién no va a ir, el fulanita de tal, fulanito de tal, entonces no voy, ¿no es cierto? Porque no está a mi altura o qué sé yo. Cada uno está en sus cosas y justamente no está en las cosas fundamentales de la vida a la cual estamos invitados, que es el amor, el servicio, la amistad social que dice el Papa ahora, ¿no? Entonces, estos invitados primeros que tú mencionas son pues los que llamamos los aguafiestas, ¿no? Todos conocemos cómo es un aguafiesta, ¿no? Ese que se va con su libro a la fiesta, ¿no? Y no baila. Entonces, el asunto fundamental de la dignidad es la capacidad de adecuación a la invitación. No es que, porque es un don inmerecido la invitación, entonces por eso la traducción no es muy buena, no se lo merecían, no es muy buena, no eran dignos, es más seguro, no eran dignos, no eran adecuados a la situación. En realidad hay personas que deciden no ser adecuadas a la invitación que Dios nos hace de vivir esta vida con amor. Y justamente la indignación del propio Señor, porque le matan a los criados que van a invitarlos, a reiterarles la invitación, es presentada con una especie de cólera muy fuerte, ¿no? Emplea la palabra orgiastés, que es algo así como que se le remecieron las entrañas de rabia, de dolor, ¿no? Pero lo más importante allí es que no para la fiesta, sino que la reitera. La voluntad de invitar existe, pero en este caso se da justamente a los no invitados. Esos no invitados son los que van por los cruces de los caminos y dicen malos y buenos, además. O sea, todo el mundo está invitado. Esto es importante porque entonces la invitación es algo gratuito y la persona digna es una persona que también se convierte en gratuita. Y eso es fundamental, ¿no es cierto? Aprender a vivir gratuitamente y generosamente, solidariamente. En el último caso del invitado que no lleva a la fiesta, se dice, alguien descubrió una cosa, que cuando hacían una boda los reyes, le revestían a las personas cuando entraban. Y este es uno que no quiere ponerse el traje. No es tanto que tenía que tener un vestido, sino que le daban el traje y no se lo quiso poner. Y no se lo quiso poner porque entonces no entona tampoco con la fiesta. Es otro aguafiestas. De acuerdo. Es como la mascarilla. Los que no se quieren poner mascarilla ahora, ¿no? Bueno, dejaremos las cosas ahí para no entrar en detalles sobre quién no quiere usar mascarilla, monseñor. Muchísimas gracias por sus explicaciones, por las palabras siempre de respaldo que da a los mejores valores de nuestra sociedad, sobre todo en este mes en donde en Lima hay esta devoción que se ha vuelto universal, la del Señor de los Milagros, y le rogaría que se despida de nuestro público ofreciendo, como cada sábado, su bendición, monseñor Castillo. Recemos hoy día por todo nuestro pueblo, que con sencillez va entrando en el Espíritu del Señor, cuidando unos a otros, defendiendo los derechos de las personas, inclusive a veces sufriendo persecución y maltrato. A todos ellos vaya esta bendición para que tengan ánimo y fuerza, porque se necesita que todos tengamos la capacidad de entrar en la fiesta del amor y de la justicia del Señor, para que haya un mundo distinto, y que también por la fuerza de ese espíritu permita a todas estas personas que se oponen, que son aguafiestas, a que también ellos desistan de sus males y de sus amenazas y aprendan a vivir en el amor y en la amistad, en la justicia y en la paz. Dios bendiga a nuestro pueblo y a todos nuestros hermanos, también a las hermanas carmelitas, nazarenas y también a los hermanos de la hermandad, para que en este tiempo que ya llega del 18 al 28, en que vamos a hacer las procesiones presentándolas de modo virtual, vamos a seguir orando y pidiendo al Señor que nos ilumine y nos dé su vida y su paz.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen domingo para todos. Muchas gracias, Monseñor, que tenga usted un buen domingo también y nos veremos el sábado próximo, sábado 17, que es víspera ya del día central del mes del Señor de los Milagros. Muy buenos días. Ha sido Diálogos de Fe, programa de RPP, La Voz del Perú, y yo les deseo a todos que tengan un provechoso y feliz fin de semana. Nuestra solidaridad, naturalmente, a quienes están sufriendo las consecuencias de la pandemia. Muy buenos días.